Entonces, platicando un poquito acerca de lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a hablar de cuáles son aquellos efectos en los niños que han sido abusados sexualmente, qué tipo de cosas pueden llegar a pasarles. Obviamente este tipo de situaciones, digamos, no existe una única manera de reaccionar, es muy amplia, o sea, no son variables los efectos que pueden llegar a tener. Por ejemplo, sabemos que muchos de este tipo de rasgos pueden ser muy graves y que pueden dejar daños psicológicos en el niño, pueden generar mucho enojo, mucha depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, conductas sexuales inapropiadas, problemas de agresividad autodestructivas, promiscuidad sexual, abuso de drogas, intento de suicidio, trastornos de estrés postraumático, baja autoestima, disfunciones sexuales, desconfianza, sentimientos de indiferencia, efectos físicos como daños en los propios genitales o problemas psicosomáticos. O sea, digamos, estos son solo algunos de todos los, digamos, efectos que pueden haber dentro de los, o las consecuencias que pueden haber del abuso sexual. Pero precisamente es importante entender esto. Los niños, cada uno de ellos puede variar muchísimo la manera en cómo lo pueden expresar. Inclusive algunos niños tienden a externalizar sus sentimientos y lo que han vivido a través, por ejemplo, del juego, que es una de las maneras que ya cuando llegamos a la parte del tratamiento, vamos a ver que va a ser una manera en las cuales nosotros podemos identificar si existe o no, por ejemplo, o ciertas señales de que ha habido algún tipo de abuso. En ocasiones son niños que pueden llegar a presentar rabietas, muestran ciertas conductas agresivas o antisociales, también pueden volverse personas muy retraídas y en ocasiones pueden llegar a quererse aislar y no salir de casa, pero también pueden presentar ciertas conductas regresivas. O sea, por ejemplo, imaginémonos a un niño de 10 años que de repente empieza a volver a orinarse en la cama o que empieza a tener terrores nocturnos y que se empieza a chupar el dedo, ese tipo de cosas, o empieza a tenerle miedo a la oscuridad cuando no le tenía miedo a la oscuridad. Ese tipo de cosas nos pueden dar ciertos indicios de que está pasando algo grave en el niño. No necesariamente esto implica que hay un abuso, pero si le vamos sumando y vamos conociendo, vamos, digamos, teniendo estos pequeños foquitos rojos que nos van dando ciertos indicios de que algo está pasando y pues una de las cosas o los efectos pueden ser este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder prevenir ese tipo de cosas? ¿Cuál es nuestra labor? Al menos como sociedad, al menos como padres de familia, al menos como profesionales, ¿qué podemos hacer para poder prevenir una situación como esta? ¿Ok? Sabemos que podemos enseñarle a los niños desde muy pequeños cuáles son aquellas conductas que son adecuadas y cuáles son aquellas conductas que no lo son, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Acuérdense que cuando uno es pequeño a veces todo lo ve en absolutos y por lo mismo tenemos que poder enseñarle a los niños cuáles son el tipo de conductas que sí son adecuadas y cuáles van a ser las conductas que no son. Por ejemplo, qué tipos de tocamientos son aceptables, qué tipo de abrazos, qué tipo de palmadas, qué tipo de, ¿no? qué tipo de tocamiento es bueno y cuál va a ser inaceptable. Inclusive a los más pequeños se les puede enseñar a cómo tocar bien y cómo tocar mal, ¿sí? Pensando de que, mira, dar la mano es tocar bien, tocar los genitales es algo negativo, ¿ok? Este tipo de cosas son las formas en las cuales nosotros desde pequeños podemos enseñarle a los niños a que logren identificar este tipo de comportamientos y que ellos mismos sepan qué es lo que pueden hacer. ¿Sí? Vemos que muchas veces los menores que reciben este tipo de entrenamiento es mucho más probable que cuando se presente una situación como esta tiendan a gritar, a correr, a decir que no, ¿sí? A poder señalar y poder acusar, ¿sí? Y que denuncien este tipo de actos porque precisamente si nosotros desde pequeños vamos desarrollando este tipo de herramientas, lo más probable es que cuando crezcan vayan teniendo mejores habilidades y que si se llegase a presentar la situación, ellos sepan de qué manera poder intervenir. Además, este tipo de programas lo que busca es precisamente desarrollar las habilidades y que los niños sepan que si este tipo de situaciones llegan a suceder, que ellos puedan, digamos, reconocer que no es su culpa, ¿sí? Que los niños no son culpables, por ejemplo, de haber estado en una situación en la cual se hayan puesto en riesgo, ¿ok? Entender que son las personas ajenas las que son malas, pero pues sí tenemos que poder ayudarles a que reconozcan esto, a que sean niños que no se guarden secretos, ¿ok? Que no les den miedo a hablar, que puedan confiar
ya sea en sus padres, en sus familiares y también pues en autoridades, ¿ok? Que siempre hablen con ellos para que de esta manera ellos pues no tengan miedo de poder decir lo que les haya pasado. Y bueno, ¿de qué manera podemos trabajar con las personas que han sufrido algún tipo de abuso? Existen muchas maneras, pero precisamente este tipo de cosas, como en ocasiones, y lo veíamos, tiende a ser difícil que se denuncien. Nosotros como terapeutas muchas veces lo escuchamos y trabajamos cuando la persona ya es adulta. Entonces, la psicoterapia en la edad adulta, pues en ocasiones se ha convertido en uno de los medios para poder trabajar ese tipo de problemáticas, poder ayudar a la persona a entender primero qué fue lo que pasó, cómo lo vivió, cuál fue su responsabilidad en todo lo que estaba sucediendo, y porque pues muchas veces crecen pensando que son los culpables cuando se les señala y dice, oye, pero tú no tuviste nada que ver, tú fuiste una víctima, ¿sí? En ocasiones pareciera muy sencillo como que decir, ah, ok, tú no fuiste el culpable, tú fuiste la víctima, ¿sí? Como que nos caería la cuenta, pues sí, es obvio, pero no es tan obvio cuando precisamente este tipo de situaciones suceden porque no se logran procesar adecuadamente. Entonces la psicoterapia lo que busca precisamente es poder ayudarle a entender a la persona qué fue lo que sucedió y poder realmente deslindarlo de cualquier sentimiento de culpa que pudiese llegar a tener que no le permita avanzar. Pero pues también el tipo de terapia individual o grupal puede ser bastante, digamos, bueno para poder trabajar con este tipo de situaciones porque pues de cierta manera uno te puede dar cierto sentimiento de seguridad, de compañía y pues de esta manera elevar tu autoestima y las habilidades sociales para poder entender de que por empezar no estás solo y dos que este tipo de situaciones se pueden, digamos, se puede salir adelante al respecto. También sabemos, como les decía, el apoyo social va a ser muy muy importante. Las redes de apoyo van a ser vitales para todo esto porque las personas necesitan estar junto con otros para poder saber de qué manera intervenir adecuadamente y por lo mismo, si hay otras personas ahí que te puedan dar este apoyo, pues vas a poder realmente estar más empoderado, con mucho mayores ganas de querer hacer las cosas y por eso el apoyo social va a ser muy importante. Otra forma en la cual se puede trabajar este tipo de situaciones es a través de la terapia multicomponente, al menos es como nos plantea el libro, pero también podemos pensarlo multiprofesional, que existen diferentes enfoques en los cuales se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, imagínense una situación en la cual un niño ha sido abusado dentro de una familia. Entonces, se tiene que trabajar por una parte en terapia individual de juego con el niño, ¿ok? En terapia con los padres, en la terapia, por ejemplo, si existe algún adolescente o un preadolescente, terapia de arte o de juego, consejo matrimonial para los padres, así como también terapia familiar para poder trabajar. Acuérdense que la idea es que este tipo de problemas se puedan trabajar en conjunto para que todo el sistema esté fortalecido y sepa de qué manera poder manejar mucho mejor este tipo de situación, ¿ok? Y bueno, vamos a platicar acerca de cómo podemos trabajar o si se puede o no trabajar con este tipo de personas que son los violadores y los pedófilos. ¿Se puede? ¿No se puede? De hecho, es bastante polémico y creo que valdría la pena pensarlo si realmente uno pudiese o quisiese tratar con personas como estas, porque pues obviamente sabemos que son delincuentes, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Es importante tomar en cuenta, y al menos el libro nos plantea, que dice, los violadores y los pedófilos son delincuentes, no son pacientes. Y aquí creo que es importante tomar en cuenta, sí, no son pacientes porque lo más probable es que no venga ningún pedófilo a tocar la puerta de tu consultorio para decirte, oye, fíjate que quiero hablar sobre mis problemas y sobre que soy pedófilo. No, porque no se sienten mal. Como se acuerdan cuando veíamos el tema de las parafilias, para ellos existe precisamente un placer en lo que hacen y no se sienten culpables. Por eso, si de por sí, si las personas con parafilias no van a terapia por la parafilia, mucho menos va a ir una persona violadora o pedófila a terapia por ese tipo de problemas. Al menos que sea una persona, por ejemplo, sociópata y tenga esa cuestión como querer mostrar o enseñar este tipo de actos para generar un odio o algo por el estilo. No lo sé.
Pero este tipo de situaciones es importante tomar en cuenta. No son pacientes, pero sí son seres humanos. Seres humanos que no tienen, no tuvieron las estrategias correctas para poder canalizar sus deseos sexuales, y existen maneras en las cuales se puede trabajar con ellos. Una de ellas precisamente puede ser la terapia en grupo. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos mismos pueden escuchar, ¿sí?, otras perspectivas al respecto, además de pues también poder trabajar en la manera en cómo pueden empezar a desarrollar nuevas estrategias de adaptación, ¿sí? Muchos de estos, digamos, violadores o agresores sexuales, desgraciadamente no reciben ningún tipo de tratamiento, por ejemplo, en prisión, y simplemente son encarcelados. Una de las cosas en las cuales, una de las formas en las cuales se puede trabajar este tipo de situaciones es a través de entrenamiento de la empatía. Por ejemplo, veíamos en el libro un estudio que se hizo en donde a los pedófilos se les puso a hacer precisamente ciertas cartas o escritos en donde ellos trataban de describir sus propios crímenes, pero desde la perspectiva de la víctima, ¿ok? Y de esa manera este tipo de problemas empezó, digamos, a enseñarles otro tipo de formas en las cuales se pueden expresar o sentir o tomar en cuenta a la otra persona, ¿ok? Pero también una de las técnicas en las cuales se puede trabajar este tipo de situaciones es la técnica de sensibilización encubierta. Y ya habíamos platicado de esto en otras materias, en donde precisamente lo que se busca es que la persona, a través de ciertos estímulos, fantasías, etcétera, tienda a cambiar el estímulo placentero por algo desagradable. ¿Ok? Aquí veíamos que este tipo de situaciones muestran a una persona viendo imágenes o fantaseando sobre imágenes, pero le muestran consecuencias negativas al respecto. De hecho, aquí les pongo una imagen en donde ponen a una persona a ver imágenes de niños y empiezan a poder ver cuáles son aquellas reacciones que tienen digamos, cuáles son aquellos elementos que empiezan a emocionarse a las personas, y cuando ya ven que hay un nivel de excitación, le muestran imágenes que son negativas, por ejemplo, de la policía, o que están siendo arrestados o están siendo golpeados, ¿sí? Y de esta manera la persona empieza a cambiar del estímulo que le producía placer hacia algo que no le produce placer. Otro enfoque que se puede utilizar es la castración, para poder reducir así los niveles de testosterona y pues por lo mismo la libido. Pero pues obviamente la castración quirúrgica puede llegar a ser un aspecto bastante agresivo, una medida muy extrema y que también tiene ciertas implicaciones éticas, y aquí pues ustedes serán los que van a sacar sus conclusiones al respecto, si consideran que está bien que a un violador, a un pedófilo se le castra, ¿no?, quirúrgicamente. Digo, hay una cuestión allá de derechos humanos, pero también la persona que hizo, ¿sí? Entonces está interesante poder pensar al respecto, porque también existen otro tipo de opciones como la castración química, que en esta se utilizan ciertos medicamentos como antiandrógenos para pues obviamente disminuir los niveles de testosterona, y esta manera pues poder realmente que la persona no tenga tantos deseos sexuales. Este tipo de castración, por eso está entre comillas, porque no es una castración tal cual, es reversible. ¿Ok? La castración quirúrgica es completamente irreversible. En el caso de la química sí se puede revertir, y puede ser una manera en la cual se pueda precisamente trabajar con las personas que han cometido este tipo de delitos y que pues obviamente puedan reintegrarse a la sociedad. Digo, ojo, este tipo de situaciones sí dejan mucho el campo abierto para poder pensarse de muchas maneras, pero pues obviamente nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y poder pensar de que existen muchas maneras distintas en las cuales se puede trabajar con este tipo de personas.